Una camarera negra es ridiculizada por sus cicatrices hasta que un veterano se sorprende al reconocer su tatuaje de unidad. Mira, Freddy Krueger vino a trabajar hoy. Davidson gritó, golpeando su mano sobre la mesa y haciendo que los platos vibraran. Oye, monstruo, trae más café aquí, pero ten cuidado de no derramarlo con esas manos quemadas. La risa cruel resonó en el restaurante de Rey como una sirena de emergencia. Todas las miradas se volvieron hacia Kesa, que sostenía la cafetera con manos perfectamente firmes, a pesar de las cicatrices que se extendían desde sus dedos hasta desaparecer bajo la manga de su camisa blanca de uniforme. Kesa Johnson tenía 34 años y había enfrentado cosas mucho peores que los insultos de Davidson y su equipo de ejecutivos mediocres que aparecían todos los martes para alegrarle el día. Lo que no sabían era que cada palabra cruel solo alimentaba algo dentro de ella que crecía en silencio, una fuerza que nunca podrían comprender. Apuesto a que fue en un incendio en el gueto, susurró Brett, el contable de Davidson, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. O tal vez intentaba cocinar crack y lo hizo estallar. Davidson rió aún más fuerte. O tal vez se lo hizo su novio. Ya sabes cómo es la violencia doméstica en esa comunidad. Kesa se acercó a la mesa con pasos pausados, su postura erguida, contrastando con su expectativa de verla desplomarse bajo el peso de la humillación. Al llegar a la mesa, sirvió el café con precisión quirúrgica, cada movimiento calculado y controlado. ¿Algo más, caballeros?, preguntó con una voz tan tranquila que Davidson frunció el ceño, confundido por la falta de reacción que esperaba. Sí, una explicación. Davidson se inclinó hacia adelante, sus ojitos brillando con malicia. Cuéntanos cómo la conseguiste. ¿Fue un accidente? ¿O alguien te dio una lección? Por una fracción de segundo, algo cruzó por los ojos de Kesa. No era miedo. No era vergüenza. Era la mirada de alguien que había mirado a la muerte a la cara y había decidido que tendría que esperar. Pero Davidson estaba demasiado ocupado admirando su propia crueldad como para notarlo. Trabajo, respondió simplemente, girándose para irse. ¿Qué clase de trabajo deja a alguien así?, insistió Brett, con la voz cargada de desprecio. Prostituta de seguridad de club nocturno. Cuidado, interrumpió Kesa, girándose lentamente para mirar a Brett. Hubo algo en la forma en que dijo esa palabra que hizo que el aire en la mesa se volviera más pesado. Algunas historias son más peligrosas de contar de lo que te imaginas. Davidson volvió a reír, pero esta vez sonó un poco forzado. Oh, mira. ¿Monstruos tratando de asustarnos? ¿Qué vas a hacer? ¿Quemarnos como te quemaron a ti? Lo que ninguno de ellos notó fue que mientras hablaban, Kesa memorizaba cada rostro, cada nombre mencionado en sus conversaciones anteriores, cada detalle sobre sus vidas que inconscientemente revelaron durante estas sesiones semanales de crueldad. Su mente militar funcionaba como una máquina de procesamiento de información, catalogándolo todo con un propósito que ni siquiera podían soñar. Al otro lado del restaurante, un hombre de unos 40 años observaba la escena con creciente incomodidad. James Wright había llegado unos minutos antes y había elegido una mesa al fondo, con la esperanza de disfrutar de un café tranquilo durante su viaje por el país. Pero la brutalidad verbal que presenciaba le revolvía el estómago. Algo en la postura de Kesa, en su forma de mantener la compostura bajo fuego intenso, despertó un recuerdo lejano en James. Había algo familiar en esa serenidad bajo presión, esa calma sobrenatural que solo existía en quienes habían estado en lugares donde la muerte era una posibilidad real. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal, murmuró Kesa en voz baja mientras limpiaba una mesa cercana, una frase que se había convertido en su mantra personal para mantener la cordura. Porque aún no has visto nada de lo que este monstruo es capaz de hacer. Allí, bajo las luces fluorescentes de un restaurante barato de Texas, mientras soportaba humillaciones que destrozarían a la mayoría de las personas, Kesa guardaba un secreto que podría reescribir por completo la narrativa de esos hombres arrogantes. Porque a veces las personas más subestimadas son precisamente las que guardan los secretos más poderosos.
Davidson no quedó satisfecho con la respuesta evasiva de Kesa. De hecho, su calma solo alimentó su necesidad de romper la serenidad que lo molestaba tan profundamente. Había algo en su postura que desafiaba su sentido de superioridad, y eso era inaceptable. Trabajo, repitió Davidson, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Qué clase de trabajo, cariño? Porque por lo que veo aquí, vosotros servís café y limpiáis mesas. No son precisamente profesiones de alto riesgo. Brett se rió, alentado por la persistencia de su jefe. Quizás trabajaba en un restaurante de barbacoa y se quemó o en una tintorería con productos químicos. ¿Sabes? Trabajos para gente como ella. Kesa dejó de limpiar la mesa junto a ellos. Sus movimientos se volvieron más deliberados. Cuando se giró para mirarlos nuevamente, James Wright notó algo que los demás no podían ver. Un cambio sutil en la forma en que distribuía el peso de su cuerpo, como si se estuviera preparando para algo. ¿A la gente le gustó? Kesa preguntó, su voz manteniendo el mismo tono tranquilo, pero con una nueva capa de algo que hizo que Davidson dudara por un segundo. Ya sabes, Davidson se recuperó rápidamente. Personas que trabajan con sus manos, trabajos manuales, nada que requiera demasiado poder cerebral. Fue en ese momento que James notó el detalle que hizo que su corazón se acelerara. Cuando Kesa se inclinó ligeramente hacia adelante para recoger una servilleta caída, la manga de su camisa se subió unos centímetros, revelando no solo las cicatrices que recorrían su brazo, sino también el borde descolorido de un tatuaje. Eran solo unas pocas letras parciales, pero para alguien que había servido en el ejército, esas marcas eran inconfundibles. Interesante, murmuró Kesa, más para sí misma que para Davidson. Trabajo manual. Es una forma interesante de describir el transporte de soldados heridos a 3 metros bajo fuego enemigo. Davidson parpadeó, confundido. ¿Qué dijiste? Nada, respondió Kesa, volviendo a su tono neutral. No importa. ¿Quieres la cuenta o vas a estar aquí todo el día haciendo comentarios sobre mi apariencia? El repentino cambio de tono tomó a Davidson por sorpresa, pero también lo enfureció aún más. No estaba acostumbrado a que lo despidieran, especialmente por alguien que consideraba inferior a él en la jerarquía social. Escucha, pequeño idiota. Davidson se levantó de su silla. Su voz se eleva. Nos vas a mostrar el respeto que merecemos. Nosotros somos clientes que pagamos y tú solo eres un ¿qué? Kesa lo interrumpió, girándose para mirarlo completamente. Por primera vez desde que habían llegado, ella hizo contacto visual directo con Davidson, y algo en su mirada lo hizo dar un paso atrás involuntariamente. James Wright observó la escena con creciente tensión. Había algo en la manera en que Kesa se paraba, en la manera en que mantenía sus manos abiertas a los costados, que traía recuerdos del entrenamiento militar. Ella no solo estaba defendiendo su dignidad. Estaba evaluando amenazas y calculando respuestas. Un empleado, terminó Davidson, tratando de recuperar su bravuconería. Y los empleados deben saber cuál es su lugar. Mi lugar, repitió Kesa lentamente, como si saboreara las palabras. Tienes razón. Debería saber cuál es mi lugar. El problema es que no tienes ni idea de cuál es mi verdadero lugar. La tensión en el restaurante era palpable. Otros clientes habían dejado de comer, algunos buscando discretamente sus teléfonos, otros simplemente observando la confrontación. El gerente del restaurante, Tony, salió de la cocina con expresión preocupada, pero se detuvo al ver la postura de Kesa. Tony conocía a Kesa desde hacía 2 años y nunca la había visto así. Siempre tranquila, siempre profesional, siempre tragándose los insultos con una dignidad que admiraba en secreto. Pero ahora había algo diferente en el aire, como si una tormenta se estuviera gestando ante sus ojos. ¿Sabes qué? Continuó Davidson, claramente ebrio de sí mismo. Apuesto a que ni siquiera terminaste el instituto. Apuesto a que esas cicatrices son de alguna pelea callejera o algo así. La gente como tú siempre se mete en líos. Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Kesa.
James lo vio. Una transformación casi imperceptible, pero inconfundible para quienes conocían las señales. Era la mirada de alguien que había decidido que el tiempo de dar marcha atrás había terminado. Peleas callejeras, murmuró Kesa, con una sonrisa sin humor en los labios. Es curioso cómo siempre asumes lo peor. Nunca se te ocurre que tal vez, solo tal vez, estas marcas provengan de algo noble. Davidson rió a carcajadas. ¿Noble? Mírate. Trabajas en un restaurante de carretera. ¿Qué podría haber de noble en tu vida? Kesa caminó lentamente hacia su mesa, con pasos mesurados y deliberados. Cuando se detuvo junto a la silla de Davidson, se inclinó ligeramente y bajó la voz hasta convertirse en un susurro que solo él podía oír. La diferencia entre tú y yo, dijo ella, tú juzgas a las personas por lo que ves en la superficie. Yo las juzgo por lo que sé que son capaces de hacer cuando nadie las mira. Davidson sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo en su voz, una fría certeza que hizo gritar todos sus instintos de autoconservación. Pero su orgullo era mayor que su buen juicio. ¿Me estás amenazando?, preguntó, intentando sonar indignado, pero su voz salió un poco más alta de lo que pretendía. Amenazante. Kesa se enderezó, volviendo a su tono profesional. Por supuesto que no. Solo quiero señalar que, a veces, las personas subestiman por completo con quien están tratando. Y cuando se dan cuenta de su error, normalmente es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Cada nueva humillación solo fortalece algo dentro de ella que sus opresores no podían ver. Una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaron imponerle. Lo que aquellos hombres privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio escribía su propia sentencia de derrota, línea por línea, palabra cruel por palabra cruel. James Wright ya no podía permanecer en silencio. Durante sus 15 años de servicio militar, aprendió a reconocer a los veteranos incluso cuando intentaban ocultarlo. Era algo en su postura, la forma en que evaluaban las amenazas, su control emocional bajo presión. Y Kesa tenía todas estas señales. Cuando Davidson volvió a sentarse, claramente satisfecho con su demostración de poder, James se levantó y caminó hacia el mostrador. Pidió más café al camarero, pero sus ojos estaban fijos en Kesa, que había reanudado sus tareas con una calma casi sobrenatural. Disculpe, dijo James en voz baja mientras ella pasaba junto a él. ¿Puedo hablar contigo un momento? Kesa lo evaluó rápidamente. Veterano, probablemente del ejército o de la marina. Postura respetuosa. Claro, pero rápido. Todavía tengo mesas que atender. Ese tatuaje en tu brazo, susurró James. Primera división de infantería. Grande y rojo. El cuerpo de Kesa se tensó por una fracción de segundo. ¿Sirvió usted en la infantería de marina? En 2 misiones en Afganistán. Claramente también has visto acción. James miró discretamente a Davidson, que le estaba contando un chiste a Brett. Estos idiotas no tienen idea con quién se están metiendo, ¿verdad? Kesa permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. Ni idea. ¿Médico de combate? James preguntó, notando la precisión con la que ella manejaba los objetos y la forma en que instintivamente revisaba si había lesiones cuando alguien se lastimaba. Especialista en trauma de combate. 3 giras por Irak y tienes razón al decir que no saben con quién se están metiendo. Kesa miró directamente a James, pero aún no era el momento de que lo descubrieran. Mientras tanto, Davidson había decidido que su humillación pública de Kesa apenas comenzaba. Sacó su teléfono y comenzó a grabar un video. Todos, dijo lo suficientemente fuerte para que todo el restaurante lo oyera. Quiero que veas esto, este es Monster quien nos sirve el café aquí. Solo mira esa cara quemada. Kesa se giró lentamente y sus ojos se encontraron con la cámara del teléfono. Pero en lugar de la vergüenza que Davidson esperaba, ella simplemente sonrió, una sonrisa fría que hizo que James se estremeciera porque reconoció esa expresión. Era la sonrisa de alguien que había decidido que había llegado el momento de tomar represalias.
Sigue grabando, dijo con calma. Estoy seguro de que querrás guardar esto para la posteridad. Davidson se rió, malinterpretando su calma. Mira, incluso le gusta la atención. Apuesto a que está acostumbrada a que la filmen. Probablemente tenga una cuenta OnlyFans para personas con un fetiche por las deformidades. Fue entonces cuando James vio algo que confirmó todas sus sospechas. Por un segundo, Kesa evaluó a Davidson con la mirada de un soldado calculando trayectorias y puntos de impacto. No era ira. Fue puro análisis táctico. ¿Sabes?, dijo Kesa, caminando hacia el escritorio de Davidson. Tienes razón en que estoy acostumbrado a que me filmen. Realmente tengo bastante experiencia con cámaras. Davidson continuó filmando, entusiasmado por la atención. Oh sí, cuéntame más sobre esta experiencia. Bueno, Kesa fingió pensar, me han filmado recibiendo medallas militares. Medallas por salvar vidas bajo fuego enemigo. Medallas por valentía en combate. Ese tipo de filmación. La mentira fue tan convincente que Davidson dudó por un segundo, pero luego se rió aún más fuerte. Claro, y yo soy el general Washington. Mírate, militar. Pero algunos clientes empezaron a mirar más de cerca. La postura de Kesa, la forma en que hablaba de las medallas con una especificidad que no parecía inventada. James se dio cuenta de que ella estaba plantando semillas de duda. Sigue grabando, repitió Kesa. Por cierto, ¿cuál es tu nombre completo? Entonces, cuando este video se vuelva viral, la gente sabrá quién está detrás de esta obra maestra. Davidson Michei de Michei and Associates, respondió con orgullo. Puedes buscarlo en Internet. Empresa exitosa, hombre con apariencia exitosa filmando a un empleado fracasado. Michei and Associates, repitió Kesa, memorizándolo. Interesante. ¿Y vosotros qué hacéis? Consultoría de negocios. Ayudamos a las empresas a deshacerse de empleados problemáticos. Davidson la miró significativamente. Empleados que no encajan con la imagen de la empresa. James observó a Kesa procesar esta información con la eficiencia de una computadora militar. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza, catalogando no solo los nombres y la empresa, sino probablemente ya pensando en estrategias. Tony Kesa llamó al gerente que había regresado a la cocina para evitar la confrontación. ¿Puedes venir aquí un segundo? Tony apareció de mala gana. Kesa, por favor. No queremos ningún problema. No habrá ningún problema, dijo con calma. Solo quiero que usted sea testigo de que el señor Davidson Michei de Michei and Associates está grabando este video voluntariamente usando mi nombre e imagen y haciendo comentarios específicos sobre mi apariencia física. Tony parpadeó, confundido. Está bien. Gracias. Y James se volvió hacia el veterano. Gracias por identificarte. Quizás podamos hablar más después de mi turno. Davidson estaba empezando a molestarse por la falta de reacción emocional de Kesa. Oye, deja de fingir que tienes el control. Eres solo una camarera agotada que nadie quiere cerca. Tienes razón, asintió Kesa con calma. Soy solo una camarera, alguien a quien claramente consideras invisible, inofensiva, alguien que pasa desapercibida mientras observa y aprende cosas. Algo en su tono hizo que Davidson detuviera la grabación por un momento. ¿Qué tipo de cosas? Te sorprenderías de lo que una persona invisible puede oír durante las conversaciones de negocios, especialmente cuando esas conversaciones ocurren semanalmente en la misma mesa durante meses seguidos. Kesa sonrió de nuevo. Pero sigue adelante con tu video. Estoy seguro de que a tus clientes les encantará ver cómo tratas a las personas que consideras inferiores. Fue entonces cuando Davidson se dio cuenta de que quizá había dicho demasiado durante todos esos martes. Detalles sobre contratos cuestionables, prácticas dudosas, clientes a los que había ayudado a despedir empleados por razones discriminatorias. Todo dicho en voz alta delante de una simple camarera a la que consideraba demasiado irrelevante como para suponer una amenaza. James vio el momento exacto en que la arrogancia de Davidson comenzó a quebrarse,
reemplazada por un indicio de preocupación. Y también vio el momento en que Kesa decidió que había reunido suficiente información por ahora. Bueno, caballeros, ha sido un placer como siempre, dijo, guardando el bolígrafo en el bolsillo de su delantal. Nos vemos el próximo martes. O tal vez no. Mientras se alejaba, James se dio cuenta de que acababa de presenciar los primeros movimientos de una campaña militar. Kesa no era solo una veterana que intentaba sobrevivir en el mundo civil. Ella era una estratega experimentada que acababa de convertir meses de humillación en munición para una guerra que Davidson ni siquiera sabía que había declarado. Por un momento, cuando aceptó las humillaciones sin contraatacar, todos pensaron que habían roto su espíritu. Pero quienes conocen la verdadera fuerza militar saben que ésta crece precisamente en el silencio, alimentada por la paciencia y precisión de quienes han aprendido que la mejor venganza es aquella que el enemigo nunca ve venir. El teléfono de Davidson comenzó a sonar insistentemente. Era Michael Stevens, su mayor cliente corporativo. Davidson respondió con una sonrisa satisfecha, manteniendo la cámara encendida. Davidson, necesitas explicar algunas cosas urgentemente. La voz de Stevens sonaba tensa. Acabo de recibir información muy inquietante sobre su empresa. ¿De qué estás hablando, Michael? Davidson se rió, mirando a Kesa como si fuera parte de la broma sobre los métodos que utilizan para despedir empleados utilizando criterios cuestionables. Fue entonces cuando Kesa se acercó a la mesa. Señor Stevens, ¿no es cierto? Su empresa ha sido mencionada varias veces aquí. Algo acerca de limpiar la nómina de elementos indeseables. Esas eran las palabras exactas. Davidson amigo, ¿cómo lo hiciste? Hace 3 meses, usted explicó en detalle cómo ayudó a Stevens a despedir a empleados negros utilizando la reestructuración como excusa. Kesa continuó con calma. Dijiste que el truco es crear documentación de desempeño retroactiva. Nunca podrán probar la discriminación. Eso es mentira. Davidson gritó. Mentir. Kesa sonrió. Tony, ¿puedes traerme mi teléfono? El que tiene la aplicación de grabación que he estado usando durante los últimos 6 meses. El silencio era ensordecedor. Davidson sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. En Texas, solo se necesita el consentimiento de una de las partes para realizar grabaciones, respondió Kesa con calma. Todos los martes durante 6 meses, registré cada admisión de práctica discriminatoria que hiciste mientras pensabas que estabas hablando con una simple camarera. Tony regresó con el teléfono. Kesa reprodujo una grabación y la voz de Davidson resonó por todo el restaurante. El secreto es nunca dejar por escrito que se trata de raza. Documentas otras cosas. Llegadas tardías, productividad, adaptación cultural. Davidson intentó alcanzar el teléfono, pero James se interpuso entre ellos. Yo no haría esos 6 meses de confesiones, continuó Kesa. Nombres de clientes, tácticas específicas, cantidades pagadas, todo perfectamente audible. El teléfono de Davidson volvió a sonar. Era su esposa. Davidson, ¿qué está pasando? Mi hermana me acaba de enviar un video en Instagram donde humillas a un veterano de guerra. Kesa levantó una ceja. Ah, sí, me olvidé de mencionarlo. Publiqué ese video que grabaste en tus propias redes sociales con algunos detalles sobre mi pasado militar que nunca te molestaste en averiguar. Davidson abrió Instagram con manos temblorosas. El video ya tenía miles de vistas. La descripción decía: Michei y su director ejecutivo asociado humillan a un veterano de guerra condecorado. La sargento Kesa Johnson sirvió 3 veces en Irak y salvó docenas de vidas estadounidenses. No, esto arruinará todo, murmuró Davidson. Hay más, dijo Kesa, mostrándole una carpeta en su teléfono. Durante los últimos 3 meses, he investigado todos los aspectos de Michei and Associates. Contratos cuestionables, pagos no declarados, conexiones con empresas bajo investigación federal. Se puso de pie, imponiendo absoluto respeto. Las grabaciones ya se han enviado al Departamento de Trabajo,
a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y a 3 oficinas especializadas en discriminación. Davidson intentó protestar, pero Quesada insistió. El video viral garantizará que todos sepan quién es usted en realidad. Sus clientes ya están siendo contactados por activistas de derechos civiles. El teléfono explotó de llamadas. Cada timbre era otro cliente cancelando contratos. ¿Por qué?, preguntó Davidson con la voz quebrada. ¿Por qué no dijo quién era desde el principio? Quesada lo miró con una dignidad inquebrantable. Porque hombres como usted necesitan aprender que el respeto no debe depender de los uniformes. Debe ser automático, básico, humano. James dio un paso al frente y extendió la mano. Sargento Johnson, ha sido un honor presenciar esto. Mientras Davidson y Brett se marchaban completamente desesperados, Quesada se volvió hacia los demás clientes. ¿Qué hay de? ¿Tú? 6 meses viendo esto. ¿A cuántas personas has visto humilladas y que han optado por no hacer nada? A medida que las revelaciones se acumulaban y las máscaras caían, una cosa se hizo clarísima. Davidson había elegido a la persona equivocada para humillarla en el momento equivocado y por las razones equivocadas. Y ahora la verdadera fuerza de Quesada se revelaba a través de la justicia sistemática que había orquestado con la paciencia de una estratega de guerra. 6 meses después de ese día transformador en el restaurante Reis, Quesada Johnson ya no era solo una camarera que intentaba sobrevivir en silencio. La historia de su vida se había extendido a nivel nacional, convirtiéndola en una respetada portavoz de los derechos de los veteranos y de las víctimas de discriminación laboral. El restaurante se había convertido en un lugar de peregrinación para veteranos de todo el país. Tony, el gerente, había creado un muro de héroes en la pared principal, donde la foto de Quesada con uniforme militar ocupaba un lugar destacado junto a la de docenas de otros veteranos locales que finalmente se sintieron cómodos compartiendo sus historias. Es curioso, le comentó Quesada a James durante una de sus visitas semanales. Pasé 3 años escondida. ¿Quién era yo? Y ahora no puedo ocultarlo ni aunque quisiera. James sonrió, observando la completa transformación del entorno. A veces necesitamos rompernos para descubrir lo fuertes que somos en realidad. Davidson Michei, por otro lado, vivía una pesadilla que parecía no tener fin. Michei and Associates había cerrado sus puertas tras perder a todos sus principales clientes. El video viral había sido visto por más de 10 millones de personas, convirtiendo su nombre en sinónimo de discriminación e incompetencia corporativa. Su esposa había solicitado el divorcio, llevándose consigo la mitad de lo que quedaba de sus bienes tras los acuerdos judiciales. Me llamó la semana pasada, le contó Quesada a James, sirviendo café a una mesa de veteranos que habían conducido 200 metros solo para conocerla, disculpándose y rogándome que quitara las grabaciones de Internet. ¿Y qué dijiste? Que algunas lecciones deben ser permanentes para ser efectivas. La investigación federal desencadenada por las grabaciones de Quesada había revelado una trama de discriminación mucho mayor de lo que nadie hubiera imaginado. 12 empresas que habían sido clientes de Michei and Associates ahora enfrentaban demandas por prácticas discriminatorias. Y Davidson cooperaba con las autoridades en un intento desesperado por reducir su propia condena. Brett, el contador, había perdido su licencia profesional y trabajaba en una tienda de conveniencia al otro lado de la ciudad. Cada vez que alguien lo reconocía del video viral, bajaba la cabeza y cambiaba de pasillo, cargando con el peso de la vergüenza que sus crueles palabras habían generado. Lo que más impactó a Quesada fue cómo había cambiado la comunidad. Los clientes que antes fingían no ver la humillación ahora se aseguraban de saludarla, algunos incluso disculpándose por su propia omisión. La anciana que siempre se sentaba en la mesa de la esquina se había convertido en una de las defensoras más acérrimas de Quesada, contándole a todo el que quisiera escucharla sobre nuestro héroe local. ¿Sabes lo que he aprendido?, dijo Quesada durante una entrevista para un podcast nacional sobre los derechos de los veteranos. Ese respeto no debería ser algo que se gane con medallas o uniformes. Debería ser automático,
universal, humano. James se había mudado a la ciudad permanentemente y había abierto una pequeña consultoría para veteranos en transición a la vida civil. Él y Kesa habían desarrollado una sólida colaboración profesional, ayudando a otros exmilitares a afrontar los desafíos de la empresa. El mundo. Lo irónico que James reflexionó durante una de sus conversaciones es que Davidson intentó usar su discriminación para sentirse superior, pero terminó revelando su propia inferioridad moral al mundo entero. La historia de Kesa había inspirado cambios legislativos en 3 estados, incluyendo nuevas protecciones para los veteranos contra la discriminación laboral. Había testificado ante comités del Congreso, y sus palabras tranquilas pero contundentes resonaron en los pasillos del poder en Washington. Tony había ascendido a Kesa a subgerente, pero ella dividía su tiempo entre el restaurante y su nuevo trabajo como consultora para organizaciones que buscaban mejorar sus políticas de diversidad e inclusión. Irónicamente, muchas de las empresas que más la buscaban eran antiguos clientes de Miche and Associates, desesperados por reparar sus reputaciones dañadas. La mejor venganza, dijo Kesa durante un discurso en una convención de veteranos, no es destruir a quienes te hicieron daño. Es construir algo más grande de lo que jamás pudieron imaginar, y hacerlo con tanta clase que se vean obligados a respetar precisamente aquello que intentaron destruir. Davidson pasaba ocasionalmente por la ciudad, conduciendo un coche usado en lugar del BMW que solía presumir. En uno de esos viajes, él se detuvo en el restaurante, no para causar problemas, sino en un patético intento de hablar con Kesa sobre malentendidos y segundas oportunidades. Kesa lo recibió con la misma cortesía profesional que siempre le había mostrado, sirviéndole café y tomando su orden sin cambiar su voz ni su comportamiento. Cuando intentó disculparse de nuevo, ella simplemente dijo: «Señor Michei, lo que pasó entre nosotros no fue un malentendido. Fue una revelación de carácter, tanto tuyo como mío». La transformación había sido completa. La mujer que una vez aceptó la humillación en silencio ahora era buscada por empresas, universidades y organizaciones gubernamentales para compartir su experiencia en liderazgo, resiliencia y justicia. Sus cicatrices, antes motivo de vergüenza y burla, se han convertido en símbolos de valentía y sacrificio que han inspirado a miles. Si esta historia de transformación y justicia te ha conmovido, dijo Kesa durante su última entrevista televisiva, recuerda que todos tenemos el poder de elegir cómo respondemos a la injusticia. Podemos someternos a ella o podemos usar nuestra fuerza interior para reescribir nuestra propia narrativa. La lección fue clara. Davidson intentó destruir a Kesa, pero terminó destruyéndose a sí mismo. K aprendió que la verdadera venganza no consiste en devolver el daño que te hicieron. Se trata de alcanzar un nivel de éxito que tus enemigos jamás podrían imaginar y hacerlo con una dignidad que los obligue a confrontar su propia mediocridad moral.